Hola, vamos a empezar a ver hoy el lenguaje algebraico. Antes de ver lo que es el lenguaje algebraico, vamos a recordar lo que significa el lenguaje numérico. El lenguaje numérico es el que utilizamos normalmente en matemáticas, en el que usamos números y operadores para expresar expresiones matemáticas. Vamos a comparar lo que decimos en lenguaje ordinario como lo expresamos en lenguaje numérico. Podemos decir la suma de 2 más 3 es 5. Y en lenguaje numérico lo expresaríamos con la forma que está aquí. 2 más 3 igual a 5. El doble de 5 es igual a 10. 2 por 5 igual a 10. Vemos que utilizamos para multiplicar un punto. El cuadrado de 3 es 9. Pues ponemos 3, un número pequeño arriba, que es el exponente 2, igual a 9. Todas estas son expresiones de lenguaje numérico, porque utilizan números y operadores. Sin embargo, hay veces en las que tenemos datos que no conocemos o números que no sabemos cuánto valen. Para eso podemos utilizar el lenguaje algebraico, que significa utilizar letras junto con números y con signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. De números desconocidos, las letras representarían cualquier número. Por ejemplo, si decimos la suma de dos números, pero no sabemos cuáles son esos números, podemos utilizar dos letras que representarían cualquier número. X más Y. Ya X e Y serán dos números cualesquiera. El doble de un número. Pues ponemos 2 por, como no sabemos el número, ponemos una letra X. Normalmente utilizamos la X como primera letra que se usa en el lenguaje algebraico. El cuadrado de un número. No conocemos dicho número, pues lo expresamos en el lenguaje algebraico como X al cuadrado. Será cualquier número al cuadrado. La mitad de un número, pues X dividido entre 2. Podemos ver que para expresar la multiplicación utilizamos un punto para no confundir con la letra X, que representará cualquier número, y que si el coeficiente que multiplica a la letra es un 1, no se utiliza. Por ejemplo, aquí vemos que hay 1x elevado a 4, podríamos poner solo x elevado a 4. Si la letra tiene un exponente que es 1, tampoco se escribe, porque entendemos que es 1. 3 por x elevado a 1 por y elevado a 2 sería 3 por x por y elevado a 2. En la clase de hoy vamos a realizar dos actividades. La primera dice, escribe en lenguaje ordinario estas expresiones del lenguaje algebraico. Pues nosotros tenemos que utilizar la expresión que aparece y escribir una frase. Por ejemplo, el apartado A pondríamos el doble, estamos multiplicando por 2, de un número, porque la X no sabemos cuánto vale, menos 5. Aquí pondríamos la frase, el doble de un número menos 5. Pues así tenemos que hacer el resto de apartados. Y en el número 3 tenemos que expresar en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Por ejemplo, un número menos 5 unidades. Como desconocemos ese número, a ese número lo vamos a llamar X. Sería X menos 5. Pues nada, mucho ánimo con las actividades.